sola persona jurídica. Toma las decisiones y las ejecuta, si es centralizada, toma las decisiones y permite la ejecución por otros órganos, si es desconcentrada, y al ser descentralizada hablamos de otras personas que también pueden tomar decisiones, tienen competencia propia, tienen autonomía, tienen autarquía, tienen autarcia. Cuando hablamos de los sujetos de la administración en esta gran organización administrativa, tenemos que ir a la persona que actúa la competencia pública, la competencia administrativa. Y acá hablamos de agentes públicos. Va a haber agentes públicos como órganos, institución, dispuestos a actuar la voluntad del Estado. Estos órganos pueden resultar, digamos, agentes públicos en virtud de una elección o en virtud de una designación por ley. Vamos a ver cómo es muy difícil desentrañar la voluntad propia del sujeto de la voluntad del Estado actuada por el sujeto. Por eso hablamos de órgano e institución. Y este punto es importante por el tema de la responsabilidad. Soy agente público y actúo a nombre del Estado. Mi voluntad se confunde con la voluntad estatal. Yo veo un director actuando y debo suponer que actúa la voluntad del Estado, no la voluntad propia. Por eso va a haber una serie de principios constitucionales a la hora de hablar de los agentes públicos. Requisitos específicos para cargos especiales, el requisito de idoneidad del artículo 16 que se exige para la conformación y para adoptar la característica de agente público. Además, los agentes públicos en su relación de empleo con el Estado van a gozar de estabilidad, van a gozar de intangibilidad de sus saberes, van a gozar de todo un régimen especial. Por eso vamos a ver cómo legislativamente se han tratado estatutos de empleo público en la nación, en la provincia y ordenanzas en cada municipio. Los agentes públicos, vamos a ver, bueno, afortunadamente ya la distinción es histórica, pero en algún momento se pudo distinguir entre el agente público de iure, es decir, de derecho, por designación de acuerdo a ley, elección, o de facto, por la fuerza, por el hecho, por la usurpación. En este momento no tenemos que detenernos, afortunadamente, en el estudio del agente público de facto. Sin embargo, cuando los hubo, también actuaron voluntad del Estado, por lo que el Estado debía responder por sus actos. Agotando el tema prácticamente de agentes públicos, debemos ver que están sujetos a una serie de deberes y derechos específicos. Los derechos son aquellos que emanan de la ley. Hemos hablado de derechos especiales, el respeto por su jerarquía, el deber y el derecho de ser obedecidos en la escala jerárquica, la estabilidad, la designación por idoneidad, el concurso público, la posibilidad de escalar en la carrera administrativa por concurso y por la posibilidad de hacerlo a través de la antigüedad y la experiencia. Vemos también una serie de deberes. El deber más fuerte del agente público está dado por las leyes de ética pública. Hay un código de ética pública en el orden nacional, los órdenes provinciales y en los órdenes municipales. Se debe actuar con decoro, se debe actuar con dignidad, se debe actuar con lealtad hacia los principios de la Constitución y de las leyes. Se debe guardar secreto de lo que se conoce en la función. Y por supuesto, de manera transparente y proba. Otro de los sujetos de la administración somos nosotros, los administrados. Muchos de los autores ya no hablan de administrado en esta relación de, digamos, entrar el sujeto en relación con la administración, sino que hablamos de persona. La Constitución de la Nación habla de todas las personas, todos los habitantes, en un concepto más general. Porque como habitante, aunque seamos un pasajero transitorio, podemos entrar en relación con la administración, en cuyo caso, para algunos actores, seremos el administrado. Vamos a ver, dentro de estas ideas que venimos desarrollando, cuál es la situación jurídica subjetiva del administrado. Tiene situaciones activas. Hay derechos subjetivos que el administrado actúa frente a la administración. La solicitud de un permiso, de una autorización. Hay un interés legítimo, también en muchos casos. Hay un simple interés como ciudadano, como habitante. Tengo un interés general e intereses colectivos.
todos unidos, por ejemplo, a un ambiente sano. Y hay situaciones pasivas, deberes públicos y obligaciones. Bien, dentro del derecho administrativo, lo hemos definido como no solo el conjunto de principios y normas que rigen la función del Estado, que es la función administrativa, sino que también como aquel conjunto de protecciones a los individuos respecto de su accionar, con lo que ya damos un concepto abarcativo de todos sus sujetos. Los invito a que veamos juntos un video donde vamos a ver esta actuación de las funciones del poder del Estado. En el Ejecutivo, en el Legislativo, en la organización federal, un presidente en un convenio con un gobernador. Va a ser muy interesante que con este video podamos bajar a la realidad concreta lo que hemos desarrollado hasta ahora. Si esta ley se aprobó bien o si se aprobó mal y por qué. Bueno, a ver, primero, ¿cuál es el criterio de la Constitución? La Constitución dice como regla general, en el artículo 75, inciso 2, que todos los impuestos son coparticipables. Ese es el corazón del espíritu de la Constitución. Todo lo que se recaude se tiene que repartir entre la nación y las provincias. Cuando uno se aparta de ese criterio y cuando le quiere sacar fondos a las provincias, ahí la Constitución dice, cuidado, ahí hay que tener una mayoría especial. Por eso es que allí se aplica el inciso 3 de la Constitución que dice, si le sacamos plata a las provincias para atender catástrofes o para atender necesidades financieras, asignaciones específicas, mayoría agravada. Allí, mayoría absoluta, 37 votos. No es el caso de la ley que aprobamos ayer. Nosotros ni creamos una asignación específica ni modificamos. Es volver a poner en una ley impositiva como ley común, que requiere la mayoría de los presentes. Ejemplos concretos, los que hemos planteado ayer, hay miles de casos en donde hay leyes de cambios de impuestos originadas en el Senado y también votadas por simple mayoría. El último fue en el 2008, la modificación de la ley de impuesto al cigarrillo, cuando modificamos la composición del Fondo Especial del Tabaco. Fue originada en el Senado y votada por simple mayoría, es decir, un cambio de una ley impositiva común que requiere solo la mayoría de los miembros presentes, con lo que nosotros con 35 votos ayer logramos esta derogación, ¿no es cierto?, de esta asignación específica. El problema está en que el gobierno no quiere perder. Nosotros hemos perdido una votación muy parejo con el pliego Marcó del Pont. El senador Menem le dio el aval y si no fuera por la abstención de Menem, Marcó del Pont hoy no es presidente del Banco Central. El gobierno perdió en impuesto al cheque. Lo que tiene que hacer Aníbal Fernández y todos los funcionarios es admitir que se puede ganar y se puede perder, que así es la vida, que el Congreso ha cambiado, que ya no tiene mayoría absoluta. Vamos a trabajar fuertemente con los hermanos y hermanas que producen ladrillo en esta provincia. Hay una instancia de compromiso y relevamiento que lleva adelante el Ministerio de la Producción a través del órgano minero específicamente. Y a su vez va a haber una tarea que tiene que ver con el relevamiento de viejos pasivos ambientales de actividades mineras pretéritas e informes de líneas de base ambiental que van a servir para que en aquellos lugares en donde la provincia tiene potencialidad para el desarrollo de algún tipo de minería, puedan las autoridades competentes usarlas de control y de comparación para el monitoreo de la realización de las tareas que se llevan adelante. Hemos elegido poder visualizar juntos estos dos videos. ¿Por qué? Porque acá podemos advertir cómo actúan los órganos del Estado. En uno de estos videos vemos cómo hay una suerte de conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo respecto de una ley muy importante que va a tener una trascendencia muy fuerte en la función administrativa del Estado, fundamentalmente de las provincias. ¿Por qué? Porque hemos visto cuál es la discusión sobre un impuesto que es el impuesto al cheque. Nosotros recordamos que este impuesto se creó por ley durante una de las crisis económicas que sufrió nuestro país y que se lo hizo con una afectación específica, es decir, los recursos que fueran a ingresar al erario público
lo iba a hacer directamente al erario público nacional solamente, sin que estos recursos se coparticiparan, es decir, se compartieran con las provincias. Esto tiene una incidencia directa, con dos temas que son el eje de este módulo 1, las funciones del poder. Acá hemos visto en acción la función gubernativa. ¿Por qué? Porque hay una toma de decisión política de crear o de modificar un impuesto, es decir, un gravamen sobre el patrimonio de los habitantes, de los ciudadanos. Cada vez que este hecho imponible sucede en la práctica, es decir, cada vez que una persona se presente a la ventanilla de una entidad financiera con un cheque, va a tributar un impuesto cuya masa de recaudación es una fuente de financiamiento dineraria muy importante. Motivo de la crisis, por decisión gubernativa. Quiero que acá adviertan bien lo que es una decisión gubernativa, es decir, hay una decisión política. No tiene otro fundamento más que la necesidad política del momento. La necesidad pública, la situación de crisis económica, de las que nuestro país ha pasado varias, hacen que el Ejecutivo y el Legislativo tomaran esta decisión. Sin embargo, a lo largo del tiempo, y habiéndose modificado las circunstancias de hecho, hacen que esta decisión de función gubernativa pueda ser revista. Por eso el Congreso de la Nación, al paso de los años, con una nueva composición, ¿se acuerdan cuando veíamos la conformación de los poderes del Estado, que son constitucionales, en este caso por elección popular? Una nueva conformación pueden modificar la toma de la decisión gubernativa. Se va a revisar cómo el producido de un tributo va a ser coparticipado. Esto es que los recursos no solo van a ser utilizados por la nación, sino también por las provincias. Tiene esto una incidencia directa sobre la función administrativa. Porque si bien, en virtud de la organización federal, nuestra nación, por medio del grueso del Poder Ejecutivo, como lo vimos, artículo 99, el presidente de la Nación es el responsable político de la Administración General del país. Artículo 100, el jefe de gabinete de ministros tiene a su cargo la función administrativa del Estado Nacional. Vamos a ver que esta función administrativa que se desarrolla con miras al bien común, con miras a satisfacer necesidades colectivas, no solo es desarrollada por la nación, sino que muy por el contrario, en nuestro Estado federal, el grueso de la función administrativa y de la satisfacción de intereses públicos lo tienen a su cargo las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto. En este sentido, vamos a ver cómo función gubernativa, legislativa, jurisdiccional y administrativa lo vamos a tener en los órdenes de descentralización territorial política, nación, provincia, municipios. Si las provincias logran un mayor ingreso económico, va a haber una mayor posibilidad de ejercicio de función gubernativa y de ejercicio de función administrativa. ¿Por qué? Porque no hay política pública sin un fondo público respaldatorio. Las provincias podrán tomar la decisión gubernativa de, por ejemplo, fortalecer el sistema educativo con la creación de escuelas, pero si no tienen los fondos públicos para llevarlas a cabo, no la van a poder realizar. Si se tomara, por el contrario, la decisión gubernativa, la decisión política de fortalecer este punto, creando escuelas para ponerlas a disposición de los alumnos en toda la provincia, y además, si se llevara, por ejemplo, la construcción de estas escuelas por medio del ejercicio de la función administrativa, ya sea que el Estado las construya por sí o las construya por medio de contrato administrativo, que lo vamos a ver luego, por un tercero, vamos a ver cómo ese ejercicio de función administrativa se desprende, pone en acto el ejercicio de la función gubernativa. Sin la función administrativa, la función gubernativa queda como sin bajar a la tierra, como sin realización concreta. En cambio, la función administrativa es la que le posibilita a la función gubernativa actuar, ejercer esta función específicamente, llevar a cabo la concreción de la obra, ponerla al servicio de la comunidad educativa. Si fuera esta la decisión,
de la obra pública, de la salud pública, en fin, la decisión gubernativa que el Estado adopta en su momento. Es muy interesante ver cómo han interactuado aquí los poderes. Los hemos visto interactuando función gubernativa. ¿Qué vamos a hacer con lo recaudado por el impuesto al cheque? Esta es una decisión en función gubernativa. El Poder Judicial va a tener una injerencia muy acotada sobre la cuestión. ¿Por qué? Porque en nuestro desarrollo jurídico, el Poder Judicial ha tratado de no interferir en estas decisiones políticas gubernamentales. A pesar de que cada vez más, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por sus distintos fallos, va tomando parte, va tomando conocimiento y va resolviendo estas cuestiones que hacen a las cuestiones netamente gubernativas cuando afectan intereses subjetivos o derechos de los particulares. En estos casos la Corte ha ido ampliando esta mirada, esta visión, ha ido ampliándose la función jurisdiccional respecto del ejercicio de la función gubernativa. Vimos también, por supuesto, la función legislativa en plena acción, una de las cámaras del Congreso de la Nación, debatiendo directamente un proyecto de ley. Un proyecto de ley, lo hemos dicho en el aspecto subjetivo, como una disposición general, omnicomprensiva, destinada a todos por igual y de cumplimiento coactivo. Es decir, la ley trae aparejada la posibilidad de exigir su cumplimiento por medio de la fuerza. También hemos visto la posibilidad de ampliar el ejercicio de la función administrativa a través de las provincias. Si las provincias reciben una mayor dosis de recursos, van a poder ejecutar de manera más solvente e inclusive van a poder hacerlo negro contra blanco si tienen los recursos para desarrollar la función administrativa. Temas que se van a vincular, como lo vamos a ver, con otros módulos del análisis de nuestra materia. Acá, en el video que también hemos analizado, vemos una parte del desarrollo de nuestro módulo 1, que está directamente referido al federalismo. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo interactúan el ámbito nacional y el ámbito provincial a los fines de llevar adelante un convenio para el desarrollo, la explotación de una obra pública determinada que está también directamente relacionada al ambiente. Es decir, hay la posibilidad del desarrollo de obra pública para dar trabajo y que está directamente vinculado a temas que hacen a la calidad del ambiente como derechos subjetivos puesto en cabeza de todos los habitantes en su conjunto. Vemos la interacción nación-provincia para el desarrollo de una obra determinada con incidencia en derechos sociales, en derechos laborales, en el ambiente. ¿Hay aquí ejercicio de función gubernativa? Sí, porque están poderes ejecutivos y poderes legislativos nacionales y provinciales tomando una decisión de tipo político. Podrían haber firmado un convenio en este sentido o un convenio para el desarrollo de otra actividad pública. Lo han hecho en este sentido. Y también hay función administrativa, porque para desarrollar este convenio, para bajarlo a tierra, para llevarlo a la práctica, va a hacer falta la acción de la función administrativa del Estado Nacional para llevar a cabo la parte en la que se compromete del convenio y la función administrativa de la provincia para hacer caminar, poner en marcha, ir cumpliendo los pasos necesarios para poner en marcha este emprendimiento. Entonces, tiene sentido, cobra sentido en la realidad estos temas tan interesantes que venimos analizando. Cuando hablamos de órganos, hemos visto que hay órganos constitucionales, nación, provincias, poder ejecutivo, poder legislativo. Pero también hay órganos legales o meramente administrativos. Fíjense ustedes, si este convenio se desarrolla, la provincia podrá hacerlo por sí, por medio, por ejemplo, de su Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por su Secretaría de Producción, según cual sea la organización ministerial de la provincia de que se trate, o podría contratar, podría por medio del contrato administrativo derivar, integrar a un tercero al ejercicio de la función administrativa.
Vemos acá actuando entonces órganos constitucionales y órganos legales en el cumplimiento de la función administrativa. Ahora bien, la función administrativa, sacándola del ejercicio directamente de los órganos creados por la Constitución, nación, provincia, municipio, poder ejecutivo, legislativo y judicial de cada uno de los ámbitos, vamos a ver cómo no agota ahí el aspecto subjetivo de la función administrativa. Porque vamos a ver una gran clasificación de personas actuando función administrativa. Esto tiene que ver con los sujetos que tienen la competencia, que es otra de las características que hemos visto, la competencia como atribución legal para llevar a cabo una función, para ejercer una función. Hemos analizado también que la competencia siempre es constitucional o legal, y el órgano que tiene función administrativa tiene esa competencia agotada y acotada en ese punto específico. No puede interpretarse extensivamente. Si yo tengo un ejercicio de función administrativa y quiero saber si el órgano era competente, pues tengo que ir a la ley o a la Constitución. Si no surge expresamente de la Constitución o de la ley, entonces no es competente. Si nosotros hacemos que la competencia sea extensiva, llegamos al autoritarismo. Por eso siempre es restrictiva y estricta. Si no está marcado por la ley o la Constitución, entonces el órgano no tiene competencia. Aquí ya entramos en un tema que vamos a ver después, que son los vicios de los actos, que pueden tornarlos nulos. Un acto administrativo llevado a cabo por una persona jurídica no competente es nulo de nulidad absoluta. Lo vamos a ver más adelante. Pero también vamos a ver dentro de este concepto de competencia el concepto de organización. Vemos en los videos la organización de descentralización territorial federal, actuando nación, provincias, coparticipación, un convenio para la obra pública. Nuestro Estado, según lo define la Constitución de la Nación, artículo 1, es esencialmente federal. Las provincias se unen para conformar el Estado nacional. Las provincias delegan competencias en el Estado nacional. Por eso hablamos de una descentralización, un Estado totalmente descentralizado. Y a su vez, las provincias y la nación descentralizan en los municipios, que es, digamos, hace mucho a la organización democrática, porque si voy a ejercer función administrativa desde el Estado municipal, voy a estar mucho más cerca del sujeto que va a verse beneficiado o que puede verse perjudicado por el ejercicio de esa función administrativa. Para un habitante es mucho más fácil llegar a la función administrativa del municipio que el de la provincia o que el de la nación. Es conveniente, es hasta democrático, por llamarlo generalmente de alguna manera, la descentralización. Bajar las competencias para que estén más al alcance de un sujeto importante del derecho administrativo, que es el administrado. Hablábamos de personas públicas estatales, también las hay personas públicas no estatales. Especialmente es considerada por la Constitución como la Iglesia Católica, artículo 2, las universidades, artículo 75, inciso 19, los sindicatos, artículo 14 bis de la Constitución. Hablábamos de entidades autárquicas como la Universidad Nacional de Córdoba, como otras entidades autárquicas, por ejemplo, creadas por ley de la provincia, como la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, la EPEC. También hablamos de empresas del Estado, que son instrumentos que el Estado utiliza para intervenir en la economía de manera más directa. Y personas privadas, sí, también personas privadas, dentro de la caracterización del Código Civil, fundaciones, asociaciones, pueden tener también ejercicio de función administrativa. Sociedades comerciales que están reguladas por la Ley 19.550 pueden también tener en su cabeza función administrativa. Hay un artículo específico de esa ley, el 299, que habla de este tipo de sociedades anónimas que ejercen función administrativa. Bien, vamos a desarrollar otros temas del derecho administrativo seguidamente.